Y después de esa fase de comités técnicos viene el recorrido por la obra. Se han recibido, además de todo ello, visitas de dependencias del Ejecutivo Federal, legisladores, gobiernos de los estados, organismos, aerolíneas e inclusive muchos medios de comunicación. El común denominador de la gente que visita el proyecto es de agrado y reconocimiento al trabajo que se está realizando por el Gobierno de la República. La siguiente, por favor. También es necesario señalar que dentro de la estrategia de un gobierno transparente que maneje los recursos con honradez, estamos siendo objeto de auditorías. La obra en estos momentos está recibiendo 5 auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Estas auditorías son de control interno y gobernanza del proyecto, de los efectos regionales y urbanos del proyecto, de los estudios de preinversión para la construcción de estas instalaciones, del proyecto en sí, del proyecto ejecutivo y de la vertiente social del proyecto también. Anterior a estas auditorías, hemos recibido supervisiones técnicas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también de la propia Secretaría de la Defensa Nacional a través de nuestro órgano superior, la Dirección General de Ingenieros. Y asimismo hemos sido auditados por los órganos internos de control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las auditorías y supervisiones que hasta nos practican desde este momento tienen fines preventivos, propositivos y de emisión de recomendaciones para la corrección de aquellas situaciones que lleguen a requerir. La siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco del comparativo de ambos proyectos. Efectivamente, tenemos una diferencia abismal entre un presupuesto y otro. El presupuesto del aeropuerto de Texcoco rondaba en los 305,000 millones de pesos. El proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está en 79,000 millones de pesos y lo que se puede economizar conforme las instrucciones se devolverá al Estado mexicano. Aquí ya tenemos una diferencia de 225,000, repito, 225,000 millones de pesos. Tan solo en los estudios de preinversión, los estudios realizados para ver la factibilidad técnica, social, ambiental y financiera del proyecto, ustedes pueden observar que se ejercieron 4,000 millones en el aeropuerto anterior y en el actual aeropuerto, de una partida de 800 millones, ejercimos 398 millones de pesos. Tenemos una diferencia de 3,600. Ahora, hablando de los componentes principales del proyecto, que principalmente son las pistas con sus plataformas y calles de rodaje, en el proyecto anterior importaban 31,000, casi 32,000 millones de pesos. En el actual proyecto, una superficie similar, alrededor de 3 millones de metros cuadrados, importa solo 7,700 millones de pesos. Esto ya se ha explicado en múltiples visitas que han realizado. ¿Y qué nos separa? Que esto estaba considerado únicamente encarpetar con carpeta asfáltica, sin iluminación y señalización. Y en cambio nosotros es con concreto hidráulico de alta resistencia, de una vida mayor y un mantenimiento menor, iluminadas y señalizadas. Aquí tenemos ya una diferencia de 24,000 millones de pesos. Hablando de las terminales de pasajeros, si bien la terminal de pasajeros del periodo anterior rondaba en los 700,000 metros cuadrados, su precio era muy elevado, 85,000 millones de pesos, contra los 220,000 metros cuadrados de la terminal, que es la terminal en construcción más grande del continente, 12,000 millones, tenemos una diferencia de 72,000 millones de pesos. ¿Cómo se logran estas economías? Primero, conforme a las instrucciones de la superioridad, evitando lo superfluo y lo ostentoso. Segundo, con contrataciones directas desde la Secretaría de Defensa Nacional a los fabricantes primarios, sin pasar por 3 o 4 niveles de estructura de constructoras, utilizando ingeniería mexicana, pagando los precios correctos, no sometiéndonos a la voluntad de ningún actor, sindicato o empresa que quiera imponer sus costos. De esta manera tenemos esta gran cantidad de economías. Tan solo la torre de control, que estamos hablando de torres de control, con igual equipamiento, con una diferencia de 15 centímetros de altura, tenemos una diferencia de más de 530 millones de pesos en el proyecto.
Hablando de la terminal de combustibles, también tenemos una gran diferencia, siendo que la terminal de combustibles del aeropuerto Felipe Ángeles tiene mucha mayor capacidad inicial, porque tiene un componente de la Fuerza Aérea que atender y tiene que tener una reserva estratégica para realizar operaciones de ayuda internacional o de plan de N3 en auxilio a la población. Siendo una terminal más grande, está a mucho menor precio y tenemos aquí un diferencial de 790 millones de pesos. Y en cuanto al estacionamiento y terminal intermodal de transporte, vean ustedes la diferencia que tenemos, y no omito señalar que el proyecto ejecutivo nuestro ya tiene todos los planos ejecutivos que hoy se están enviando a la Agencia Federal de Aeronáutica Civil para su aprobación correspondiente. De esta manera, aquí pueden ver ustedes la gráfica estimada de construcción del proyecto anterior, casi de 8 años. ¿Y en qué nos referimos? ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo lo determinamos? En base a la fecha en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció el inicio de los trabajos en el 2015 y en base a un documento que obra en el expediente del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, donde el líder del proyecto, una empresa americana de nombre Parsons, mencionaba que el proyecto estaría terminado y en operación hasta septiembre del 2024. Estamos hablando de casi 8 años de trabajo contra nuestros trabajos de construcción, que ustedes ven esta curva S, que es mucho más corta, porque estamos comprometidos a terminar en el tiempo adecuado. Inclusive un pequeño referente de tiempos de ejecución al 7% que llevamos antes, nosotros lo hemos alcanzado en 150 días contra 350, y eso que estamos en la primera fase. Conforme aumenta este pendiente, que es el avance general en todos los frentes de construcción ya con todos los materiales, la diferencia hacia allá se hará muchísimo mayor. Ahora, debo de mencionarles que en el aeropuerto, en el proyecto anterior, se realizaron más de 523 contratos por adjudicación directa por un monto de más de 22,000 millones de pesos, siendo que no era una obra catalogada como de seguridad nacional. No, porque no está inscrita en los archivos del secretario técnico de la Comisión de Seguridad Nacional. Y este gasto, comparado con el nuestro, en cuanto a adjudicación directa, es de solo 1,300 millones de pesos que hemos tenido que hacer por materiales de fabricación única y de patente. Estamos privilegiando, cuando aún la ley nos lo permite a nosotros, por ser una obra de seguridad nacional, realizar adjudicaciones directas, estamos privilegiando los procedimientos de invitación a mínimo 3 proveedores, previo estudio de mercado en un proceso transparente donde se reciben las propuestas técnicas y económicas y se selecciona la que garantiza las mejores condiciones al Estado. La siguiente, por favor. De esta manera les podemos mencionar que la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a pesar de su magnitud y complejidad, avanza y se desarrolla conforme al programa general de la obra y hasta este momento sin contratiempos. El proyecto, conforme lo marca la ley, es viable técnica, económica, legal y ambientalmente, desarrollado bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero en estrecha coordinación interinstitucional con apoyo de expertos nacionales y extranjeros. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es un proyecto que está diseñado para satisfacer las necesidades de pasajeros y carga en el Valle de México, conforme a las instrucciones presidenciales, a un costo adecuado, a un corto tiempo y apegado a las mejores prácticas internacionales y de clase mundial. Cumplida la orden, señor presidente. Las órdenes. Es importante esta información. Todavía falta informar más, por eso mañana vamos a tratar los temas de movilidad y de manejo de espacio aéreo. Si tienen alguna duda, yo antes de dar la palabra quiero nada más subrayar lo de los costos y el ahorro. ¿Por qué en medio de la crisis económica, financiera del mundo estoy sereno, tranquilo, a pesar de la epidemia del coronavirus y todo esto que se está
enfrentando, porque estoy convencido que es mucha la fortaleza de México y de que la mayor riqueza de México está en la honestidad de su pueblo. Si no hay corrupción, salimos. El principal problema de México era la corrupción. Y este es un ejemplo. Esto ayuda mucho a entender por qué sabiamente los que participaron en la consulta decidieron que se debía cancelar el proyecto de Texcoco por inviable, por costoso, por ser un monumento a la corrupción. Entonces aquí está, miren, si hubiésemos continuado con ese proyecto, $305,000 millones de pesos. Para 79,000 del aeropuerto de Santa Lucía, General Felipe Ángeles. Un ahorro de 225,000 millones de pesos. Supongamos, como dicen los abogados, sin conceder que por esta crisis mundial tengamos necesidad de reducir los gastos, reducir el presupuesto o tener que considerar un déficit por toco madera, pero una caída en el crecimiento de la economía. Estoy tranquilo porque contamos con esto. 225,000 millones de pesos. Y miren el tiempo. Esto sí se cumplió el proyecto. A finales del 2024 iban a tener Texcoco. Nosotros vamos a tener resuelto el problema el 21 de marzo del 22. Pero además no desaparece el actual aeropuerto, no se cierra como estaba contemplado el aeropuerto de Santa Lucía, porque inventaron de que iba a haber interferencia en el espacio aéreo. Mañana van a ver de que eso no existía. En esencia, si no hay corrupción, salimos. La corrupción, siempre lo he dicho, no solo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se libera para el desarrollo.